Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Sánchez García y voy a hacer esta presentación a continuación titulada, bueno, es una explicación del proyecto postdoctoral de Margarita Salas que conseguí ya hace un año, 2 años en realidad, un año y medio. En primer lugar, como no todos me conocéis, en realidad me conocéis muy pocos, voy a decir de dónde vengo y cómo he llegado aquí para después presentar qué es lo que he hecho durante este año, ¿no? Soy geógrafo de formación, me titulé en el 2013, posteriormente hice un máster en Lleida sobre gestión de suelos y aguas y posteriormente, ya en el 2015, empecé la tesis doctoral en Barcelona, en geografía, con el doctor Lothar Schulte y desarrollé la tesis con el objetivo de reconstruir las inundaciones históricas en el sudeste de la península ibérica, en Almería. Durante esos 4 años, me doctoré en 2019, aparte de la reconstrucción de las inundaciones históricas, pues enmarcado en el contexto del proyecto al que fui a parar, también hice pues, trabajo de campo en Almería, en Suiza y también en algunas zonas de Cataluña, ¿no? Donde recuperamos algunos proxies sedimentológicos y realicé pues, controles de granulometría, XRF, XRD, tanto en la Universidad de Barcelona en Geología como también en 2 estancias que realicé en la Universidad de Berna. Entonces fue Lothar Schulte quien me puso en contacto con Kiko para pedir la beca postdoctoral Margarita Salas y bueno, juntos pues intentamos proponer un proyecto que fuera posible en 2 años. Quizás fuimos muy ambiciosos en una primera parte y entonces ahora explicaré lo que realmente se ha llevado a cabo en este primer año. Y lo pedimos y fue concedida. Entonces, desde el 1 de febrero del año pasado, me incorporé al IPES, he estado todo este año, he estado 3 meses y pico que no he podido acudir, pero de todas formas ha sido realmente un año muy fructífero a nivel académico, ¿no? Entonces, bueno, ya aprovecho para dar las gracias tanto a Kiko como a Nasi, que está aquí también, por todas las ayudas que me han ofrecido durante este año. He puesto 2 subtítulos realmente. Reconstrucción ambiental a partir de procesos geoquímicos, que es lo que he hecho, y se puede dividir en 2 artículos, que uno está ya sometido en qué es lo que incendia los bosques, ¿no? Y la relación que hay entre el cambios climáticos, incendios y actividad humana durante la transición del Mesolítico al Neolítico. Y el otro artículo que actualmente estamos desarrollando, y de hecho esta mañana hemos estado recogiendo muestras aquí abajo, pues será la reconstrucción de la laguna de Villena, que ahora no existe como tal, pero sí que existió durante pues eso, la transición entre el Holoceno inicial hasta el Holoceno medio. Bueno. Bien, esta será un poco lo que voy a explicar. Se puede dividir en 6 partes, ¿no? Una pequeña introducción de lo que hablaré, de qué es lo que he estudiado. Explicaré también cuál fue la propuesta del proyecto de Margarita Salas y realmente lo que se ha llevado a cabo este primer año, aún quedando un segundo. Y luego, pues, un bloque de 2 puntos, que será la reconstrucción de los paleofuegos y el paleoambiente, va relacionado con el primer artículo que he explicado. Y un segundo punto que será la reconstrucción geomorfológica, que es precisamente el segundo artículo, que es el que estamos intentando pues, desarrollarlo ahora, ¿no? Carlos, Finalmente, dos Carlos, puntos más. Carlos, soy Marina Mosquera, perdona, yo no sé si es un problema mío, ¿Sí? pero no puedo ver, o sea, estáis emitiendo por la cámara digamos, de fuera, la aislada, entonces Compartimos. No, vemos no un estamos trocito compartiendo. vemos un trocito de pantalla, o sea, estamos viendo la sala y ahora mismo la cara y el cuerpo de Carlos, pero vemos No un estáis trozo de pantalla. viendo. Vale, Ya lo ponemos. espera, vamos a hacer una cosa. No estás compartiendo, perdona que te interrumpa, pero es que No, tranquila, mejor así. ¿Ahora? un momento, ahora, Ay, perfecto. vale, Perfecto, vale. gracias. Vale, pero lo pongo en grande, ¿no? Sí, sí. ¿Lo seguís viendo? Sí, perfectamente, gracias. Ahora sí, retomando otra vez, y gracias también por avisar, 2 puntos últimos que serán los resultados más, digamos, importantes que hemos sacado en este año, y luego pues un último punto explicando cuáles son las líneas de investigación posibles pues, en este año próximo y durante los próximos años, ¿no? A modo de introducción, pues el título de la Margarita Salas fue el que viese ahí, los cambios climáticos, las oscilaciones climáticas, cómo han afectado a las sociedades prehistóricas en el sudeste de la península ibérica, en concreto en la laguna de Villena.
durante el último periodo pleistocénico hasta el Holoceno medio, ¿no? ¿Y por qué se estudió esto o por qué propusimos esto? Pues ya el estudio de los cambios sociales y paleoambientales en zonas áridas y a partir, además de lagos efímeros, nos pueden dar, pues, proveer de unos datos geoquímicos y geomorfológicos susceptibles de ser investigados para hacer eso, el análisis paleoambiental, la reconstrucción paleoambiental, ¿no? Y ver cómo estas oscilaciones climáticas, esta alta variabilidad climática que había, nos indican estos cambios socioecológicos en toda esta zona del sudeste peninsular. ¿Por qué se escogió esta zona? Bueno, primero porque teníamos ya algunos sedimentos que podían ser analizados y segundo porque existen varios yacimientos que también han sido, pues, altamente estudiados, ¿no?, durante los últimos 20 años, que nos dotan de información acerca de esas sociedades que vivían, pues eso, en el Mesolítico o en la transición entre el Mesolítico y el Neolítico. Ya veis que en la última parte de este párrafo pongo que serían, el objetivo era también analizarlo o compararlo con un periodo de referencia histórico, ¿no?, a partir de 1500. Pues esto no se ha podido llevar a cabo porque cuando empecé el proyecto Margarita Salas intenté ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Villena para poder ir al Archivo Histórico de Villena, pero no fue posible porque estaba en reconstrucción, digamos, ese archivo histórico. Entonces esta parte ya pues, se tuvo que borrar del proyecto, ¿de acuerdo? Ya en un futuro, pues si es posible, se llevará a cabo para reconstruir estos últimos 1500 o estos últimos 500 años y poder compararlo también con los datos que tenemos de los últimos 11.000 o 12.000 años. ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto de la Margarita Salas? Pues como he ido comentando, ¿no? Uno, por un lado, la reconstrucción paleoambiental y ver qué relación había entre estos cambios climáticos abruptos con las sociedades mesolíticas y neolíticas, y un segundo objetivo que era la reconstrucción de las líneas de costa durante estos años, entre el 11.000 y el 5.000, ¿de acuerdo? Años antes del presente. ¿Cómo se haría eso? Pues a partir de proxies geoquímicos y de los datos que había de los sedimentos lacustres, ¿no? ¿Cuáles eran los métodos que se propusieron en su momento? Pues, en primer lugar, interpretar esos datos geoquímicos en un contexto paleoambiental. En segundo lugar, sobre todo para el segundo objetivo, era la reconstrucción geomorfológica a partir de todos estos datos geoquímicos, reconstrucción de momentos áridos, de momentos menos áridos, de momentos húmedos, y hacerlo a partir del modelo digital del terreno que tenemos hoy en día, que es el LIDAR y además sabéis todos, es con una capa, a veces hasta con medio metro de resolución, entonces nos daba, pues, nos daba una información para reconstruir en diferentes momentos, ¿no? Y finalmente uno que era, pues, hacer un estudio estratigráfico de la costa, de los lagos, de los depósitos dunares, con diferentes transectos, algunos para coger diferentes muestras a lo largo de todo el lago, lo que era antes la laguna. Lo que pasa es que esto tampoco se ha podido llevar a cabo, va conjunto a los últimos 500 años. Primero porque era ya muy ambicioso hacer estos tres métodos y el segundo porque, bueno, durante este año, por unas causas personales, no he podido estar disponible unos 3 meses y medio. Entonces era imposible desplazarme hasta Villena para recuperar estos cores, ¿no?, estos sedimentos. Y supuestamente para el segundo año lo que estaría previsto es hacer un procesamiento estadístico de todos los datos que he recogido durante el primer año, ¿no?, los datos geoquímicos de XRD, XRF, ahora pues, también estamos haciendo láminas finas y demás proxies o demás datos que vamos a ir recogiendo los próximos meses, ¿no? Entonces, cuando llegué, el primer día que llegué, pues estaba Kiko y también estaba el doctor Jordi Rabellas y juntos me propusieron, pues, hacer algo parecido a lo que al final se ha hecho, que es reconstruir estos incendios durante la transición entre el Holoceno inicial hasta el Holoceno medio y ver si había alguna relación en esta distribución de picos de fuegos con la distribución que veis aquí, que sería la distribución de la actividad antrópica durante estos años, desde el 9.500 5.500. Ahora explicaré por qué son estos años y no hay hasta el presente y no hacia más el pasado.
Y evidentemente accedí porque venía también en relación a lo que había sido el proyecto, ¿no? Hacer una reconstrucción paleoambiental, encajaba dentro de lo que era lo que había propuesto y pues, evidentemente que sí. Entonces, esto es algo que ya lo hemos sometido lo hemos enviado a la revista. Entonces, voy a explicar un poquito, esta es la tabla síntesis bueno, la figura síntesis que realizamos y vamos a ir por partes, ¿no? En primer lugar, no sé, en la sala no se ve muy bien, pero bueno, lo podréis, luego si queréis os lo puedo pasar, o no sé si Marta os lo pasará. En primer lugar está la acumulación de los carbones sedimentarios junto a los picos de incendios. Las franjas ocres serían los momentos más áridos y ahora aquí en esta figura están representados por un lado los índices polínicos y por otro lado la geoquímica. Evidentemente en polen no soy experto, pero en geoquímica algo sí que soy y es lo que he tratado yo de estudiar en este caso, ¿no? Por un lado están las arenas que me explican muy bien momentos en los que justo antes o después de los periodos áridos y podrían indicar pues, fuertes inundaciones, por ejemplo, o fuertes aportes por escorrentía, ¿no? A la laguna. Por otro lado, otros proxies geoquímicos serían el cloro y el bromo, que también se sitúan sobre todo a un lado y a otro de los periodos áridos y nos indicarían estas fluctuaciones del lago. El cloro en cuanto a la salinidad y el bromo nos indicaría también bioturbación, materia orgánica. Otro proxy que utilicé, este ratio entre potasio, titanio, hierro y calcio y estroncio, nos indican también en momentos de aridez, ¿no? Si veis, si os fijáis, coinciden justamente con los periodos áridos. Nos ha servido este ratio para identificar esos periodos áridos junto al índice de precipitación y a la reconstrucción que ya había hecho Kiko de una laguna que hay justo al sur de la laguna de Villena, que es la laguna de Salines, y lo hemos utilizado también como proxy, ¿no? Y finalmente, para este artículo se escogieron cada 5 centímetros unas muestras para realizar difracción de rayos X y los elementos que salen, la mineralogía nos indica que hay gran presencia de dolomita y gran presencia de aragonita contrapuestos, mientras que la dolomita o el yeso se sitúan en momentos o en periodos más áridos. En este caso, la aragonita se sitúa en momentos no áridos. No se puede decir que sean húmedos, eso habría que estudiarlo en detenimiento, pero sí que se puede decir que no son áridos, ¿no? El yeso es un poco complicado en este contexto porque es un contexto donde en toda el área, en toda la región ya hay yesos, entonces no sabemos si son endogénicos, si son diagénicos, o sea, no sabemos realmente, es lo que realmente estamos intentando estudiar en este segundo artículo, ver el origen sedimentario, el origen geológico de este yeso y poder identificar fases de sedimentación que sea masiva o fases de sedimentación que sea más en láminas, ¿de acuerdo? Y finalmente, esta es la segunda figura que hemos realizado para este artículo, donde bueno, la parte de arriba es más o menos lo que os he estado explicando en esta otra, y la parte de abajo es donde relacionamos la acumulación de carbones junto a los picos de incendio y la actividad antrópica. Como podéis observar, la actividad antrópica se situaría en momentos menos áridos o no áridos, sobre todo ya en la última parte de la gráfica no, pero aquí sí que van coincidiendo, y además coinciden con estos picos de incendios, coinciden cuando no es árido. Lo que tenemos normalmente pensado es que los incendios van relacionados a periodos áridos. En este caso, vemos como estos picos estarían fuera de los periodos áridos y coincidirían con la actividad antrópica, ¿no? Es una de las cuestiones que se han focalizado este artículo, ¿no? Todos estos. Y luego ya tenemos en la última parte, en toda estos picos de incendios, esta acumulación de carbones, vemos como primero que es más corta y luego que todas se relacionan con esta actividad antrópica, ¿no? Luego más adelante en un apartado explicaré por qué creemos que puede ser esto. Y este sería el segundo artículo, el de la reconstrucción geomorfológica, donde hemos realizado, pues, a partir de ese XRD que habíamos hecho para el artículo anterior, nos hemos focalizado solamente en estos datos y no tanto en el polen. Y lo que realicé aquí fue un Spearman para ver la correlación entre unos y otros. Y básicamente lo que quiero focalizarme aquí sería pues, en la relación que hay entre la halita y el yeso, junto al calcio, que nos indica pues esto, más salinidad, periodos supuestamente más áridos. Luego, por otro lado, también ver que la calcita es
no tiene, o tiene una correlación negativa con la aragonita y la aragonita, por otra parte, no tiene ninguna correlación positiva. ¿De acuerdo? Esto todavía está en proyecto de construcción, entonces tampoco voy ya he explicado demasiado en el otro, en este aún tenemos que estudiarlo un poco más a partir de los análisis que estamos realizando actualmente. Entonces, como resultados pues, más importantes, se puede decir que hemos hecho pues, esta actividad de fuego está sobre todo más intensificada en el Holoceno inicial, desde el 9.1 hasta el 8.4, con hasta 6 picos de incendios, y posteriormente hay un decrecimiento de la actividad humana, junto a un vacío también de picos de incendios, ¿de acuerdo? Más o menos en la transición del Holoceno inicial hasta el Holoceno medio, ¿no? Ahí es donde se ve, por ejemplo, y esto es también un objeto de estudio futuro, cuál es el impacto del 8.2 en ese contexto, ¿no? Posteriormente, después del 8000 más o menos, se ven picos de incendios, pero con menos intensidad, y se podrían explicar por este cambio de paisaje que ha habido en toda esta época, con un paisaje más abierto y también quemas producidas de manera antrópica, ¿no? Bueno, esto es una de las cuestiones que hemos desarrollado y que creemos que es así, ¿no? También los datos palinológicos y mineralógicos lo que nos dan es esa relación, esa interacción entre las actividades antrópicas, el clima y las dinámicas de fuego, ¿no? El carbón sedimentario se evidencia esos picos de incendio que no ocurren solamente en episodios secos, sino que también se producen en episodios supuestamente no secos o húmedos y pueden ser como consecuencia de la actividad antrópica, ¿no? Fuegos antropogénicos. Y bueno, finalmente el paisaje más abierto, el paisaje con objetivo de clarear, a partir de estas sociedades intentaban clarear todo este paisaje para el uso del suelo, se ve además reflejado en los registros paleoecológicos, ¿no? Y además también en los procesos antropogénicos mezclados con los cambios climáticos que hubo en toda esa transición, ¿no? Entre el Holoceno inicial hasta el Holoceno medio. Y finalmente, pues las líneas futuras de investigación, como he comentado anteriormente, pues será analizar este punto, ¿no? El 8.2, cómo afectó en el sudeste de la península ibérica, en la laguna de Villena, concretamente, poder reconstruir finalmente, pues geomorfológicamente, esta laguna de Villena a partir de los datos mineralógicos, a partir de la geoquímica. También analizar el régimen sedimentológico, cuál es la sedimentología, hacer un estudio concreto de estos datos y además pues, comprobarlo con la alta variabilidad climática que había durante este periodo y, si es posible, también otras campañas de campo, intentar recoger diferentes registros que nos puedan dar, pues esto, los últimos 5000 años. Antes he dicho que os lo explicaría, bueno, primero, después del 9000 y pico, del 9500, hay un gap, se perdió material, entonces tenemos ahí, pues, más o menos unos 60 centímetros que no están, que hay un hiato sedimentario también, entonces por eso nos focalizamos entre el 9500 y el 5500, donde la serie es más continua. Y del 5500 hasta la actualidad no hay porque el primer metro tiene unas dataciones que son un poquito extrañas y además el material del principio está muy alterado por la actividad humana actual, ya que la laguna se desecó en el siglo XIX mediante una acequia, entonces pues es todo material removido que habría que buscar nuevos sitios de sondeo para recuperar material que nos ayude a reconstruir estos últimos milenios, ¿no? Y finalmente, pues otra de las líneas futuras podría ser preparar un índice de aridez de esta zona, ¿no? A partir de pues, la geoquímica. Y por mi parte ya está, muchas gracias. Si necesitáis o si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues estoy encantado en responderos. Gracias. Qué bárbaro, cuánta prisa te has dado, ¿no?